Estamos en este momento en vivo, dando la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en este conservatorio bíblico. Damos gracias al Señor que tenemos esta oportunidad de estar aquí reunidos en esta tarde, sábado 14 de octubre del 2023, hablando de temas tan importantes como es la profecía bíblica. Y quiero darles la bienvenida a su página de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. Estamos ubicados como ministerio en México, principalmente en el estado de Hidalgo, y el Señor me ha honrado con el privilegio de ser pastor de la iglesia local en la ciudad de Tulancingo. Y el día de hoy tenemos un tiempo muy especial, muy importante, muy valioso, debido a que tenemos un invitado especial a quien ustedes o muchos de ustedes le conocen. Es un amado amigo, pastor, con quien he tenido ya una amistad por más de 10 años a través de estas redes sociales, y aunque en persona no nos conocemos, tenemos la oportunidad y el privilegio de servir al Señor a la distancia y de ser honrado también con el mentoreo, la instrucción que el Señor le ha dado a su corazón, también en los aspectos de la escatología bíblica, que es el tema que hoy nos compende, nos corresponde, y que estoy seguro que a muchos de ustedes llama la atención. Así que, mis amados hermanos, en esta tarde queremos dar la bienvenida a nuestro amado hermano pastor desde Argentina, desde Buenos Aires, a Pastor Daniel Nicolás Pastore, pastor y maestro, quien por cerca de 40 años ha enseñado la palabra del Señor, ha enseñado en 2 seminarios bíblicos, ha estado con un programa radial, y al final un hombre que Dios ha usado de una manera hermosa para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estoy seguro que el día de hoy tendremos un conversatorio muy interesante donde seremos edificados. Pastor Daniel, ¿cómo está usted? Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Es para mí una bendición y un privilegio compartir con un hermano, amigo y pastor. Y bueno, saludo a todos los hermanos que están siguiendo esta conferencia, este conversatorio. Algunos, bueno, la primera vez que me ven así participar en un Facebook Live. En un Facebook Live. Mis saludos para todos. Fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, pastor, y gracias por esa introducción. Y pues bueno, hermanos, les queremos pedir a todos que ahí, quienes nos están viendo, tomemos solo un breve minuto para orar, para poner este tiempo en las manos del Señor, rogando a Dios que sea el que nos dirija, el que nos guíe, y que sea un tiempo de edificación. Y sobre todo, hermanos, saben, es un tiempo donde anhelamos ser instrumentos en las manos del Señor, principalmente el pastor Daniel, quien estará respondiendo a una serie de preguntas que estaremos realizando. Un tiempo donde seamos inspirados, pero también donde tengamos esperanza, la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en las promesas de Dios, quien es fiel para cumplirlas. Así que compartan este video con todos los que puedan, porque se van a hablar temas importantes y sobre todo también temas que competen con el tema del conflicto actual que se está viviendo en Medio Oriente. Así que es tiempo importante para compartir esto. Oremos por un momento. Precioso Dios y Padre, tú estás en tu trono, nosotros somos tu creación. Reconocemos tu autoridad, tu señorío, reconocemos tu dominio y tu control por sobre todas las cosas. Y queremos someter este tiempo a ti, Señor, rogando que nos ayudes, nos guardes, nos des palabra, nos des dirección y nos libres de pecar contra ti, hablando cualquier palabra insensata. Enséñanos, Señor, a mantenernos en tu palabra y en tu camino. Y oramos por todos los que estarán escuchando esto, para que a sus vidas llegue claridad de tu palabra, discernimiento, pero también paz, porque en medio de las pruebas y tribulaciones que aún experimentamos en este mundo, debemos tener la esperanza a todo lo que tú has prometido. Yo te ruego, Señor, que te sirvas también de nuestras vidas, principalmente del pastor Daniel, Nicolás Pastore, quien damos gracias que pusiste en su corazón el atender a esta invitación para poder hablar de estos tópicos tan importantes, Señor, que a tu iglesia deben mantener alerta por cuanto tú vuelves pronto.
Damos gracias por este tiempo y rogamos aún, Señor, que tú nos ayudes a mantener el internet y todo lo necesario para poder tener un conversatorio completo. A ti la gloria y esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, amado pastor Daniel Nicolás Pastore, que nos acompaña desde Argentina. Amados hermanos, muchos de ustedes le conocen y más que conocerle, creo que muchos conocen lo que usted ha enseñado por los últimos años acerca de temas escatológicos, por supuesto temas de salvación. Y el día de hoy vamos a estar hablando esto precisamente de escatología. Este es un conversatorio de escatología y el tema general es el fin de los tiempos. Y para nuestros hermanos que nos están viendo, manejaremos esto a través de una serie de preguntas, las cuales estamos esperando obtener no la respuesta que queremos, sino la respuesta bíblica. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos? ¿Qué es lo que Él reveló en las Escrituras? ¿Y qué es lo que nos depara el futuro? Así que, amado pastor Daniel, no sé si podamos comenzar con la pregunta número 1, que tiene que ver precisamente para aclarar los conceptos que estaremos viendo. ¿Qué es la escatología y por qué y cómo nos ayuda a comprender el futuro? ¿Qué nos dice, pastor? Bueno, la palabra escatología viene de dos palabras griegas. Escaton, viene de la palabra escaton, que significa las cosas por venir, los eventos por venir. El estudio, escatología, significa el estudio de los eventos por venir. Y sí, es muy importante su estudio, porque precisamente hay un texto en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De modo que lo que ese texto nos está diciendo es que teniendo la palabra profética, o sea, la palabra es como un poderoso reflector, donde yo lo direcciono hacia los eventos que me rodean y la palabra me dice dónde estamos situados. Amén. La palabra me permite entender lo que está pasando a mi alrededor. Es como una antorcha que alumbra en la oscuridad de este mundo. En este momento, bueno, hay muchas personas, ya vamos a entrar en tema, pero bueno, hay mucha gente que no sabe a dónde va a terminar esto, pero hay un pueblo que conoce la palabra de Dios, que sabe perfectamente. Yo suelo decir, con los que hablo generalmente de estos temas, nosotros vamos a mirar, van a venir de ahora en más cosas muy fuertes sobre la humanidad, pero es como que nosotros estamos contemplando todo esto desde un super pullman. Lo estamos contemplando con una bendita expectación, porque sabemos a dónde vamos, sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Amén, amén. Ahora, hay ese texto que yo acabé de mencionar, tiene una connotación muy, muy importante, y es que no hay escuelas escatológicas. Buen punto. Porque estamos definiendo lo que es escatología. Exacto. Y el texto dice: tenemos la palabra profética más segura. No tenemos escuelas. ¿Cómo podríamos estar atentos? No, porque se ha instalado un falso paradigma de que hay, bueno, distintas escuelas, y que, bueno, una dice que el diablo está atado y que el milenio lo está cumpliendo la iglesia en forma espiritual, y que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No. Esa es una escuela, pero hay otra escuela que dice que sí, que va a haber un milenio y que la iglesia va a ser librada de la gran tribulación. Bueno, y que el diablo no está atado. Entonces, ¿a cuál escuela voy a estar atento? Obviamente ese paradigma es falso. No hay escuelas. Hay una correcta y una falsa interpretación de las Escrituras.
De acuerdo, Pastor Daniel, sí, estoy de acuerdo en eso y finalmente nosotros debemos tener la palabra profética más segura como la autoridad. Nosotros creyendo en lo que los padres de la Reforma, por ejemplo, rescataron como la sola escritura, pues la autoridad está en la palabra. La palabra de Dios no solamente es inerrante, no solamente es infalible, sino que también es suficiente. Y creo que con lo que acaba de mencionar es muy puntual porque si nosotros no tuviéramos la seguridad de lo que dice la palabra, entonces no tendríamos seguridad de la esperanza que tenemos en la salvación en Cristo. Por supuesto. Muy por bien. Supuesto. Entonces, pastor, ¿cómo nos ayuda a comprender el futuro, la escatología? Esta rama de la teología. Bueno, nos ayuda a comprender el futuro, porque precisamente el futuro, las cosas que van a acontecer están perfectamente reveladas en las Sagradas Escrituras. Por eso podemos comprender lo que sucede a nuestro alrededor y las cosas que van a venir y que se proyectan aún más allá del arrebatamiento de la iglesia. Sabemos qué es lo que va a pasar después de los 7 años de tribulación, sabemos que va a haber una segunda venida, sabemos que va a haber un reino milenial y qué es lo que va a suceder después de ese reino milenial, cuando comience el estado eterno. O sea, se proyecta mucho más allá. La revelación de Dios es completa en cuanto a las cosas por venir. Y por supuesto que eso, hay un hecho que yo lo suelo citar. Cuando Enoc, en el libro del Génesis, cuando a él le fue revelado el plan de Dios respecto a los eventos por venir, sabemos que Dios le reveló algo muy importante porque de acuerdo a esa revelación él le puso un nombre a su hijo. Matusalén significa cuando él muera será enviado. Y efectivamente, en la semana que murió Matusalén, aconteció el diluvio. Ahora, en el libro del Génesis, capítulo 5, dice que a partir del momento que nació Matusalén, Enoc caminó con Dios. La palabra profética produjo un efecto en él. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. Y los tiempos proféticos, ¿quién podría vivir livianamente sabiendo los tiempos que estamos viviendo? No, absoluta. La palabra actúa. La palabra, dice Pablo a los Corintios en su segunda epístola, que la palabra actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra profética actúa, por supuesto. Tiene su rol muy importante. Esa palabra nos purifica, nos mantiene expectantes en esa esperanza bienaventurada. Claro que cumple su función. Gloria al Señor y amén, porque... Entender cómo no, pero la escatología no es importante. Yo conozco gente, a la cual no voy a mencionar, pero gente aquí en Argentina, evangelistas muy famosos, que le dicen al pueblo, no te metas con el libro de Apocalipsis. ¿Cómo? La revelación de Jesucristo para sus siervos, para conocer las cosas por venir. ¿Cómo que no te vas a meter en el estudio del libro de Apocalipsis? Bueno, hoy hay mucho de esto, desgraciadamente. Y gracias, pastor, por comentarnos todo esto. Y nos recuerda, ¿verdad? Lo que enseña Hebreos capítulo 4, versos 10 al 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es poderoso, es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, discierne las intenciones del corazón, y eso lo hace la palabra profética también. Amén. Por supuesto. Amén. Y bueno, tenemos que entender que toda la revelación de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra profética, es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Por supuesto. Amén. Y bueno, amén. Así que esta primera pregunta, gracias por las respuestas, pastor, porque nos ayudan a comprender y entender lo que es la escatología y cómo y por qué nos pueden ayudar
a comprender los eventos por venir. Y es bueno saber que Dios le dejó a su iglesia las instrucciones y los detalles que él consideró necesarios que supiéramos para que estuviéramos preparados para los tiempos del fin. Amén. Gloria al Señor. Pastor Daniel, la siguiente pregunta es interesante, ya que nos va a ir dirigiendo hacia uno de los temas que estoy seguro que muchos de los hermanos que hoy están conectados quieren saber. Y vamos a ir poco a poco avanzando, hermanos, así que estén pendientes de esto. Sigan la transmisión, por favor. La segunda pregunta es, ¿cuál es el origen histórico, el origen bíblico del conflicto entre la nación judía, es decir, el Israel, con las naciones vecinas? ¿Dónde surge todo esto en las Escrituras? ¿Qué nos puede comentar al respecto, pastor? Bueno, generalmente se suele mencionar que los pueblos que rodean a Israel son descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? Para los que no están muy metidos en el... Bueno, Ismael es el hijo que Abraham tuvo con una sierva egipcia. No era el hijo a través del cual iba a venir la promesa. Digamos que Abraham hizo algo fuera de la voluntad de Dios. El tiempo pasaba, los años pasaban, y él pensó que, bueno, puede que el propósito de Dios se cumpla a través de Agar, que era una sierva que él tomó cuando descendió a Egipto, algo que tampoco estaba en la voluntad de Dios. Pero bueno, Dios le aclaró, le hizo saber a su siervo de que no, las promesas no vendrían a través de Ismael. Llegó un momento en el cual Ismael, cuando fue creciendo, empezó a ser un problema para el verdadero hijo, que era Isaac, el que sí era de acuerdo a la promesa, el que Abraham había tenido con Sara. Muy bien. Llegó un momento en el cual se desató una situación conflictiva en donde Dios mismo le indicó a Abraham que, bueno, que ya no podía estar más Agar y su hijo conviviendo con él y con Sara. Y hubo que, bueno, sacarlo del hogar, despedirlo, enviarlo, pero Dios le prometió a Abraham que igual no se entristeciera de que de Ismael iban a salir pueblos. De esos pueblos son originarios, descienden muchos, o mejor dicho, de esos pueblos que se originaron a partir de Ismael, hoy tenemos muchas de las naciones árabes. Que vendrían siendo los ismaelitas. Claro, pero ese no es todo el motivo de todo esto que estamos viendo, toda esta presión, todo este conflicto. No. Acá hay algo, hay que hilar más fino. Sí. Acá hay algo más importante, y es que hay alguien en las sombras, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, sí, quiere imponer una agenda, quiere invalidar los propósitos de Dios, porque la nación de Israel, o sea, lo que es Israel, que muchos dirán, bueno, sí, pero el Israel actual es producto de una agenda sionista, sí, lo cual es verdad, sí, es verdad, pero la soberanía de Dios puede valerse aún de una agenda tenebrosa para que fluyan sus propósitos. Amén. Y aún Dios puede usar a personajes tenebrosos para que ellos, sin percatarse, sin darse cuenta, con sus acciones, contribuyan al cumplimiento de los propósitos de Dios. De modo que eso que ha aparecido desde hace unas décadas en Medio Oriente tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con pactos incondicionales que Dios ha hecho con Abraham y con David, los pactos abrámicos y davídicos.
Quiere decir que todo eso que ya ha emergido y que está en la escena mundial, está ahí en Medio Oriente, tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Que hay una agenda sionista? Sí, pero nosotros tenemos ejemplos bíblicos de personas, por ejemplo, José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Y además les dice, no me enviaron ustedes aquí, Dios me envió aquí. Los hermanos, ¿qué es lo que tenían en mente? Algo muy malo, algo muy diabólico, deshacerse de José. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Dios usó eso para cumplir sus propósitos. Dios usó a un Nabucodonosor y a un Ciro de Persia también para cumplir sus propósitos. Entonces, hay una presión que el príncipe de este mundo está ejerciendo para incrustar a un pueblo, el pueblo palestino, incrustarlo dentro de lo que es una heredad que Dios le dio a Abraham, que le pertenece a Abraham. El lugar donde hoy, o sea, lo que hoy es la franja de Gaza y Cisjordania, es parte de la herencia de Abraham. Y Dios va a cumplir esa promesa. Dios le ha prometido a Abraham promesa, me voy a adelantar un poquito, pero después lo vamos a volver a repetir. Dios le prometió a Abraham dos cosas. Haré de ti una nación grande, te daré una descendencia, eso es Israel. Y también serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, eso es la iglesia. Después vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? El diablo queriendo impedir, metiendo su agenda, imponiendo, queriendo incrustar los derechos, los supuestos derechos de un pueblo, de una etnia, incrustarlo dentro de algo que le pertenece a un amigo de Dios, que fue Abraham. Y sobre eso se funda precisamente la nación de Israel. Amén, pastor, amén. Creo que esto está trayendo mucha claridad al conflicto desde los antecedentes bíblicos para que los hermanos que nos están escuchando, ciertamente aunque hoy podríamos considerar que Israel ha obrado también mal en los últimos años en cuanto a sus vecinos, podríamos considerarlo de esa manera, de que no son, como decimos en México, una blanca paloma y también han hecho lo suyo. No obstante, sabemos y entendemos que el Israel de la Biblia, el Israel, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento, a la descendencia de Abraham, le fue dada esa tierra por heredad y no se la dio las naciones, no la dio la ONU, no, sino que Dios les dio esa tierra en posesión. Dios le dio esa herencia y juró por sí mismo el Señor. Amén. Por sí, eso es lo que está en juego. Y Dios nunca va a permitir. Y cuando nosotros escuchamos a todos los líderes mundiales, que por supuesto no son aborrecedores de todo lo que tenga que ver con Dios, cuando uno escucha a los líderes mundiales hablando y reivindicando los derechos del pueblo palestino y que tienen derecho a ser parte de una nación y a tener una nación, no, eso se contrapone con el propósito de Dios. Eso nunca va a ser así. Amén, pastor. Y amén. yo quisiera hacer un poco de historia. Adelante. Hace décadas atrás, para alivianar esta presión de sus vecinos, Israel, los líderes de Israel de aquel entonces, bueno, ellos pensaron si le damos una franja en Gaza y Cisjordania, bueno, esto va a traer alivio. Y en realidad estaban obrando en incredulidad, porque ellos están cegados. Y producto de esa incredulidad hicieron algo que está absolutamente fuera de la voluntad de Dios. Porque ellos, ¿con qué derecho estaban otorgando territorio a algo que es heredad de Abraham, que pertenece a la herencia de Abraham?
Muy bien. Hubo un general legendario que fue Moshe Dayan. Muchos lo recordarán, aquel general que andaba siempre con un parche en el ojo. Él advirtió, esto va a ser un gravísimo error porque esto se va a convertir en un santuario para terroristas. Dicho y hecho, así fue. Al poco tiempo, porque claro, la gente que vivía en los asentamientos podían cruzar a Israel, trabajar en su fábrica. Esto es verdad, estos son hechos conocidos por todos. Ellos podían trabajar en sus fábricas, tener obra social, contar con una obra social, asistencia médica, todo lo que eso significa. Pero ¿qué ocurrió? Se empezaron a multiplicar los atentados con bombas. De repente, en un restaurante, en un café, se inmolaba a alguien y muertos por todos lados, cadáveres descuartizados, sangre por todos lados. Esto sucedía también en ómnibus, se inmolaban dentro de un ómnibus, se inmolaban en una fábrica, en una oficina. Bueno, tal cual como lo había adelantado Moshe Dayan. Bueno, después vino el muro. Después vino el muro. Quiere decir que los niños palestinos son adoctrinados porque con el consentimiento de sus padres, de que el Estado de Israel tiene que ser raído de la faz de la tierra. Ya es un adoctrinamiento desde muy temprana edad. Por eso esto solamente lo va a solucionar el Señor en su segunda venida. De los restos que queden, bueno, vamos a ver todo lo que va a pasar, pero esto no se va a solucionar. Israel llegará un momento en el cual caerá en un engaño, aparecerá un falso Mesías que traerá la solución mágica. Israel caerá en ese engaño y será trágico. Sí, pastor. Y gracias. Vamos a ver más adelante. Gracias por toda esa recopilación histórica, porque nos ayuda precisamente a entender con mayor detalle este conflicto. Y pastor, ¿en qué momento de la historia nos encontramos como iglesia? ¿En qué momento de la historia se encuentra la humanidad? Y quiero puntualizar aquí algo más. ¿En qué afecta o cómo afecta para lo que estamos viviendo la fecha del 14 de mayo de 1948? La fecha del 14 de mayo. ¿En qué afecta? Perdón, ¿me podés repetir? Sí, le preguntaba yo, pastor, ¿en qué afecta o cómo nos afecta como humanidad el 14 de mayo de 1948, cuando Israel es reconocida como nación ante la ONU? Al parecer estamos teniendo aquí un problemita de conexión, hermanos. Denme un segundo, por favor. Yo te estoy escuchando, Luis. Listo, adelante, ya se recuperó, ya se restauró. Sí, le preguntaba yo, pastor, que en qué momento de la historia nos encontramos hoy en el 2023 como humanidad, como iglesia, y también cómo nos viene a afectar el hecho de que Israel fue establecida o reconocida una vez más como una nación ante las Naciones Unidas el 14 de mayo de 1948. ¿Qué tiene que ver esto con las bíblicas? Bueno, a ver, en primera de Tesalonicenses capítulo 5, en versículo 4, hay una declaración muy importante para los cristianos, para la iglesia de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero vosotros no estáis. O sea, el contexto dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Pero más vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no sabemos el día ni la hora. Pero, ¿cómo nos afecta el que haya emergido Israel de la nada? Bueno, es parte de la palabra profética. Pero ahora están sucediendo muchas cosas que nos dicen cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Por Y vamos ejemplo, a llegar a ese tema, pastor. sí. Perdón, mire, creo que todo lo que nos está diciendo es muy interesante porque la nación de Israel surge de repente. Por supuesto. Estuvo siglos desaparecida. Sí, pero quiero aclarar algo. Dicen, bueno, sí, pero la formación del Estado de Israel tiene que ver con la agenda de fulano, de Rothschild o de los Rockefeller. Sí, es probable. Sí, es cierto. Pero como aclaré hace unos minutos atrás, aún las acciones de tenebrosos personajes pueden contribuir a que los propósitos de Dios avancen. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener un fino equilibrio, porque también hay posturas donde, bueno, personas que sí le dicen sí a todo lo aprueban, y no, obviamente, nosotros no estamos con la agenda sionista, no nos identificamos, sí nos identificamos con el propósito de Dios llamado Israel. Por supuesto que desechamos y repudiamos todo lo que no venga de Dios, todas las acciones que puedan estar mezcladas con cosas de las tinieblas, sí, lo rechazamos, por supuesto, pero reconocemos que en todo eso hay un signo profético. Oseas capítulo 6 dice que después de 2 días, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Oseas capítulo 6, que después de 2 días Dios le daría vida a Israel. Al tercer día Dios le daría vida. Durante 2 días estarían errantes, sin efod, sin rey, pero después de 2 días Dios les daría vida. O sea, al tercer día, bueno, 1000 años como un día y un día como 1000 años. Estamos ahí, estamos en el tiempo. Bien, entonces eso significa que esos 2 días o 2000 años viene a ser la era de la iglesia. Exacto. Perfecto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, entonces, porque algunos de nuestros hermanos probablemente tengan la duda con respecto a qué relación tiene Israel con la iglesia y la iglesia con Israel. La pregunta es, ¿la iglesia e Israel son el pueblo de Dios? ¿O qué distinción hace la escritura en cuanto a sus promesas? Es decir, los pactos y demás, ¿cómo tiene que ver con la distinción entre Israel y la iglesia? Porque, mire, pastor, hay quienes llegan a decir, ¿qué acaso Dios tiene o Cristo tiene 2 novias? ¿Acaso viene por 2 novias? Entonces sería, creo que un punto bueno. Sí, lo escuchamos mucho eso. Sería bueno aclararlo, pastor. Adelante. Bueno, yo dije hace unos minutos que el pacto abrámico comprende una descendencia y una nación en donde habitaría esa descendencia física de Abraham. Eso es Israel. Y también Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es la iglesia. Podríamos definirlo así. Israel y la iglesia son 2 grupos diferentes con promesas diferentes. Israel tiene promesas terrenales y la iglesia tiene promesas celestiales. Ah, pero ¿cómo? Entonces Dios tiene 2 pueblos. Bueno, yo le diría a estas personas a las que a eso les hace tanto ruido, yo le diría que lean Romanos capítulo 11, versículo 1, donde Dios le está hablando a su pueblo, la iglesia, diciéndole, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, le habla a la iglesia
y le está hablando acerca de otro pueblo, que es Israel. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿Dónde está lo antibíblico? Claro, sí, son dos pueblos. Uno tiene promesas terrenales que se cumplirán a cabalidad en el reino milenial cuando nuestro Señor Jesucristo, luego de su segunda venida, establezca su reino milenial. Ahí se cumplirán a cabalidad los pactos abrámico y davídico. Ahora hay otro tema también. Dios ha hecho un paréntesis en su trato con Israel. En medio de ese paréntesis, Dios está formando a la iglesia. Dios está llamando a todos aquellos por quienes el Señor Jesucristo oró en la oración sacerdotal de Juan 17. Padre, ruego por los que me diste, tuyos eran y me los diste. Padre, versículo 9, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste. Todos esos que fueron dados por el Padre a su Hijo como una dádiva, aquellos que también son aludidos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Cuando el número de aquellos que el Padre le dio a su Hijo sea completado, Dios se lleva a la iglesia y se reactiva el conteo profético para con Israel. Benditas promesas de la palabra de Dios. Entonces, claro, entonces no hay, bíblicamente, no hay ninguna las contradicciones están en la mente del hombre, nada más. Perfecto. No hay ninguna contradicción. Dios le está hablando a su iglesia acerca de otro pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Le está hablando a la iglesia, Claro. el pueblo de Dios. Claro. Aclaremos que en este tiempo, mientras dure ese paréntesis, no hay ni judío ni griego, sino una nueva creación en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas, o sea, dentro de esa bendita compañía, también hay judíos que han sido llamados a formar parte de la iglesia, y ellos son parte de la iglesia. Claro. Son nuevas criaturas en Cristo. Como los apóstoles. No hay ni judío ni griego. Entonces, no hay contradicción en la palabra. Claro que hay dos pueblos que tienen promesas diferentes. Gloria al Señor, pastor. Y pastor Daniel, eso entonces nos lleva a una conclusión. Israel no es la iglesia y la iglesia no es Israel. No, por supuesto que no. Y la iglesia no puede cumplir las promesas dadas a Israel, de ninguna manera. La iglesia no puede cumplir las promesas que les fueron dadas a Israel. La iglesia no las está cumpliendo. La iglesia es algo, o sea, Israel será una nación muy bendecida en el reino milenial. Será luz de las naciones, pero la iglesia tiene una posición exaltada como nunca ha habido ninguna compañía, ni la habrá jamás. La iglesia es para alabanza de la gloria de Dios. La iglesia es como las joyas de Dios. Y lo que Dios son como las joyas que Dios va a exhibir ante sus potestades por toda la eternidad. Y por eso Dios no ha encontrado mejor comparación que compararlo con la esposa. La iglesia es la esposa del Cordero, la esposa es dueña de todo lo que posee el esposo. O sea, la posición de la iglesia no se compara con nada. Obviamente Israel va a ser muy bendecida, pero nada se compara con la iglesia. Amén, amén. Gloria al Señor y gracias a Dios que nos está compartiendo todo esto, pastor, porque a veces sí se tienen esas dudas y claro, por ejemplo, Efesios capítulo 2, pues nos habla de la enemistad que Cristo a través de su muerte, más bien esa enemistad que había entre judíos y gentiles fue abolida, fue quitada por medio de su crucifixión, haciendo de ambos pueblos uno. Pero creo que acaba de explicar perfectamente bien que en Cristo somos uno solo.
Tanto judíos como gentiles que se convierten al Señor vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Los judíos dejan el judaísmo, los católicos dejan el catolicismo, etcétera, y de esa forma somos uno en Cristo. Pero es importante aclarar que este ser un solo cuerpo en Cristo es desde Pentecostés, es decir, Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo, hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada y llevada de esta tierra. El pastor Luis ha tocado un tema muy importante, porque algunos dicen que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. No, y ya vamos a explicar por qué. Hay un texto que está en Primera de Pedro, donde dice, si me aguardan un segundo, voy a buscar una versión, tengo aquí otra, pero aguardan un segundo. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Y amados hermanos, estamos teniendo una conversación muy interesante. Y ahorita el pastor Daniel Nicolás nos va a hablar precisamente de este tiempo desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. Gloria al Señor. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahora, entre una de esas glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo se encuentra el bautismo del Espíritu Santo, que no tiene absolutamente nada que ver con hablar en lenguas. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu bautiza, o mejor dicho, une a cada nueva criatura en la muerte y resurrección de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Lo que hace distintiva a la iglesia es que todos los creyentes están unidos en un mismo cuerpo. Eso no tiene precedente en toda la historia humana. Josué y Moisés y Caleb y Aarón no estaban en un mismo cuerpo, no estaban unidos a Jehová. Nosotros sí estamos unidos en un mismo cuerpo. El tipo de unidad que tiene cada miembro del cuerpo de Cristo es semejante, es comparable a la unidad que hay entre las personas de la Trinidad. Jesús lo dijo esto, lo reveló en Juan 17, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es glorioso. Dios, hecho hombre, estaba diciendo que el mismo tipo de unidad que tienen las personas de la Trinidad es el tipo de unidad que tienen los que están en un mismo cuerpo. Esa ha sido la misión fundamental del Espíritu Santo. A eso ha venido al mundo. Pero ¿cómo? ¿No ha venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio? Sí, pero eso ya lo hacía en el Antiguo Testamento. Claro. En virtud de su omnipresencia, la Biblia dice en el Salmo 65, versículo 4, bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti. Ya en el Antiguo Testamento, antes de tener un ministerio presencial, un ministerio de residencia, esa sería la palabra, el término teológico. Antes de tener un ministerio de residencia aquí en la tierra, el Espíritu Santo, en razón de su omnipresencia, atraía a los escogidos. Pero, y entonces, ¿para qué ha venido a tener un ministerio de residencia? Para bautizar a cada miembro del cuerpo, a cada uno de los escogidos,
llamarlos eficazmente y bautizarlos en un mismo cuerpo. Ese es el rasgo distintivo. Entonces, no, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Además, Jesús trazó una línea demarcatoria en el tiempo cuando dijo, ante la confesión cristológica de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor dijo, sobre esta roca, sobre esta confesión, edificaré, tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Amén, amén. Creo que todos estos precedentes nos dejan claro que la palabra profética más segura establece que la iglesia fue fundada, establecida y sellada con el inicio en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Exacto. Con el advenimiento del Espíritu Santo que vino a tener aquí un ministerio de residencia. Gloria al Señor. O sea, habiendo completado el número de los elegidos, cuando cada piedra viva que compone el edificio espiritual, según Efesios 2, cuando cada piedra viva haya sido colocada en el edificio espiritual para morada de Dios en espíritu, Dios se va, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, se va junto con la iglesia. Entonces muchos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Y cómo van a ser convencidos de pecado los que se conviertan en la gran tribulación? De la misma forma que sucedía en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo es omnipresente. Amén. Creo que aquí es importante aclarar que la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, como tal, Él no es quitado o llevado porque Él es Dios y está en todas partes. Pero la gracia especial, el ministerio de residencia que está realizando durante la era de la iglesia es la que va a llegar a su fin. Exacto. Tiene fin, llega a su fin, correcto, Pastor Luis, llega a su fin el ministerio de residencia. Perfecto, pastor. Pero Dios va a estar en razón, la tercera persona de la Trinidad sigue estando en razón de su omnipresencia. Amén, amén. Sí, en Él vivimos, nos movemos y somos, como dijo Pablo en Atenas. Y bueno, pastor, esto nos lleva ahora a la siguiente pregunta que creo que los hermanos que están siguiendo este conversatorio de escatología, ya vamos a entrar un poco más a profundidad de estos temas. Y pastor, ¿qué es la profecía de las 70 semanas de Daniel? ¿Y qué significa el que falta por cumplirse la semana 70? Bueno, la profecía de las 70 semanas se encuentra en el libro de Daniel. Es clave para entender todo esto. En el libro de Daniel, capítulo 9, donde Dios, a través del arcángel Gabriel, le dice a Daniel, Dios envía un mensaje, una revelación, la revelación de esta profecía. Gabriel le revela a Daniel todo un cronograma profético que se va a desarrollar en el lapso de 70 semanas de años, que totalizan una cantidad de tiempo, un lapso de tiempo de 490 años. Ahora bien, esto está en Daniel capítulo 9, desde el versículo 24 en adelante hasta el 27. Podríamos leerlo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, entendamos que porque hay muchos que enseñan que esta profecía ya se ha cumplido. No se ha cumplido. Resta todavía una semana de años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro y en tiempos angustiosos.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, desde la orden para edificar Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe entrando, o sea, de nuestro Señor Jesucristo entrando en Jerusalén, se cumplirían 7 semanas y 62 semanas, lo cual da un total de 69 semanas. 69 semanas son 487 años. 69 semanas de años, 69 semanas de años son 483 años. Es precisamente el lapso de tiempo que se cumplió entre la salida de la orden, o sea, la orden emitida por Artajerjes, hasta la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén. Se cumplió. Son semanas de años, se cumplieron 483 años. Ahora bien, hay una semana que aún resta cumplirse. Esa semana todavía no se ha cumplido. Todavía estamos en medio del paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Respecto a la semana 70 dice, y por otra semana hará un pacto con muchos. ¿Quién es el que hace el pacto? Bueno, ahí dicen que, o sea, hay quienes enseñan que el que hizo el pacto es el Señor Jesucristo, pero esto no cierra. Esto es forzar la interpretación de la palabra de Dios. El que confirmará el pacto con muchos es el anticristo. Y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto nos habla que habrá un tiempo cuando comience la semana 70, cuando ya la iglesia no esté aquí, a los 3 años y medio sucederá algo. Sabemos que después que la iglesia sea quitada, inmediatamente se levantará el templo. El anticristo a los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es lo que el Señor Jesucristo en Mateo 24 nombró como la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que está en los montes no vuelva a su casa. Es un mensaje para los israelitas. Es un mensaje para los judíos. El que está en el monte no vuelva a su casa a buscar nada. Aunque esté descalzo, huya como está. Huya a las montañas. Ese es un mensaje para los judíos. No es para la iglesia. Entonces, la profecía de las 70 semanas nos da, es muy importante dentro de todo esto, porque en medio de la semana 69 y la semana 70, está teniendo lugar el llamamiento de la iglesia. Hay muchos que me han aludido. Daniel Pastore dice que la iglesia es un paréntesis. Compara algo tan glorioso como la iglesia con un paréntesis. No, mis estimados. Yo no comparo a la iglesia con un paréntesis. Yo digo que la iglesia, las joyas de Dios se están formando en medio de un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Gloria al Señor, pastor, gloria al Señor. Entonces, esto me lleva a pensar que si después de que la iglesia sea arrebatada, y eso lo vamos a hablar ahorita, el arrebatamiento de la iglesia, esto me lleva a pensar que, como hablamos hace unos minutos, si el ministerio de residencia y de gracia que llegó en Pentecostés es llevado junto con la iglesia al cielo, me lleva a pensar entonces que el levantamiento o la reconstrucción del tercer templo y los sacrificios que se van a estar llevando a cabo en Jerusalén o en Israel, implica entonces que al ser la semana 70 parte del grupo de las 70 semanas,
está regresando el mundo entero a estar bajo la ley. ¿Qué nos puede decir al respecto? Correctísimo, Pastor Luis, correctísimo. De hecho, la semana 70 es una extensión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Si 69 semanas se dieron bajo el pacto condicional de la ley, la semana 70 no puede ser una excepción. Se tiene que dar también bajo el pacto condicional de la ley. Pero hay un elemento muy importante. Atención a aquellos que tienen duda con lo que voy a decir a continuación. Atención con aquellos hermanos que tienen dudas acerca de si la iglesia va a pasar o no la gran tribulación. Ustedes van a ver en el capítulo 4, a partir del capítulo 4, que ya no hay un trono de gracia. A los cristianos se nos anima a acercarnos confiadamente en Hebreos capítulo 4. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, a partir del capítulo 4, lo primero que Juan ve en el cielo es un trono establecido del cual emanan truenos y relámpagos. Recordemos aquello que sucede en el monte Sinaí, cuando Dios da el pacto condicional de la ley, que había truenos y relámpagos. Dice que era un espectáculo estremecedor, que todos estaban espantados, lo dice el escritor de Hebreos. Amén, en amén. el capítulo 12, que aquello era algo estremecedor. Bueno, por eso los truenos y relámpagos nos están hablando, y ya no hay gracia. Ya la iglesia no puede estar un día aquí, ya no hay gracia. Ahora hay un trono del cual emanan truenos y relámpagos. ¿Por qué? Porque ha comenzado la semana 70, una extensión del pacto condicional de la ley. La iglesia no puede estar un día aquí. Wow, maravilloso. Gloria al Señor. Y bueno, esto una vez más creo que nos da claridad en la línea histórica y profética que la palabra de Dios tiene y que sobre todo nos da a nosotros como iglesia, a los hermanos que nos están escuchando, nos da la seguridad de lo que significa la justificación que Dios nos ha hecho en Cristo, que es segura, que es eterna y que es de facto y que es ya. No es a ver si Dios me va a justificar, ya soy justificado en Cristo. Sí, bueno, eso daría para otro Zoom, pero bueno, sí, obviamente, ya que estamos hablando de escatología, hay una posición que dice que tanto cristianos como impíos van a comparecer en un mismo juicio, en el juicio del gran trono blanco. Eso es aberrante, eso es una aberración, porque eso presenta la justificación como un hecho escatológico, como un hecho futuro. Y no, a los que justificó, a estos también glorificó. La justificación es un acto legal definitivo, irrevocable y definitivo. Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 en adelante, dice que a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Quien ha sido justificado inexorablemente será glorificado. Amén, gloria al Señor. Y esto es importante, pastor, porque ciertamente nosotros entendemos y creemos que la doctrina apostólica en cuanto a la salvación, pues nos habla de la seguridad de la salvación. Cristo da vida eterna a sus ovejas, no les da vida temporal. Y por el otro lado, la seguridad de la salvación también descansa en las promesas y los méritos que Cristo
pues dio a la iglesia, ¿no? Porque es por sus méritos que podemos ser justificados, es por sus promesas que tenemos esperanza y por lo tanto podemos descansar en lo que Dios ha hablado en las Escrituras. Es por sus méritos, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia es sin mancha y sin arruga. Amén, pastor. Amén. Digámoslo, esto aclarémoslo, porque hay muchos que, sí, porque Cristo viene a buscar a una iglesia sin mancha. Sí, pero ya Cristo, por supuesto que existe algo como santificación, por supuesto que el Espíritu nos mueve a la perfección, que Él ha comenzado una obra, que el que practica el pecado es del diablo, es todo un cuerpo de verdad, que tenemos una nueva naturaleza que nos impulsa a darle la espalda al pecado y a ir hacia la aunque nunca la vamos a alcanzar, pero sí hay una lucha. Pero claro, Dios ve a la iglesia sin mancha y sin arruga, no por contingencias humanas, sino por los méritos de Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Amén. Amén. Él nos ha hecho aceptos en el amado. Según Efesios capítulo 1, versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Gloria Estamos al Señor. Vestidos con la vestidura con que Dios nos ha vestido, que es la perfecta justicia de Jesucristo. Amén, amén, pastor. Y bueno, pastor, esto igual nos lleva, aunque vamos a tocar ahorita un poquito más otros temas, me lleva a pensar en cuanto a, estamos hablando de escatología y estamos hablando de la posición bíblica que creemos que es la posición premilenial y ahorita yo sé que hay premilenial histórica, premilenial, perdón, dispensacionalista, etcétera, pero creo que los apóstoles, la enseñanza del primer siglo, es una enseñanza más que dispensacional, aunque el dispensacionalismo vino a ser sistematizado en el futuro o posteriormente, pues, a la revelación bíblica, no obstante, con verdades reveladas en las Escrituras. Por el otro lado, entendemos que el premilenialismo es la posición que los apóstoles tenían, y se me viene a la mente 2 de Timoteo capítulo 2, donde habla de Himeneo y Fileto, que desviaron la verdad, se desvían de la verdad y trastornan la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se había llevado a cabo. Y quiero que entendamos esto, hermanos, porque muchas veces cuando hablamos de escuelas escatológicas o posiciones escatológicas, no puede haber diferentes posturas o variedad, porque bien estableció el pastor Daniel, que no se trata de escuelas, sino de la palabra profética más segura. Y había creyentes que estaban con su fe trastornada debido a que les dijeron que la resurrección ya se había llevado a cabo. Y eso nos da a entender que la posición en cuanto al futuro que tenían los creyentes del Nuevo Testamento era de que el arrebatamiento tenía que ser un evento que era junto con la misma resurrección de los muertos. Y entonces trastornan la fe de algunos al decir que la resurrección ya se había llevado a cabo, porque entonces dijeron, si nos quedamos y estamos aquí, entonces no nos fuimos con el Señor, ni en el arrebatamiento, ni en la resurrección, o en la transformación de la cual habla Pablo en 1 Corintios 15. ¿Qué opina, pastor? Bueno, yo quisiera un poquito, brevemente, cómo empezó esto del amilenialismo, de negar la fe premilenial. El hecho de un reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo después de su segunda venida. Allá en el siglo IV, sabemos que hubo un emperador llamado Constantino que por un decreto imperial, él decretaba de que todo el imperio se iba a convertir, o se tenía que convertir a la fe cristiana. Entonces, algunos teólogos, como por ejemplo un tal Eusebio, empezaron a decir, bueno, no, pero esto, ¿cómo vamos a seguir?
¿Cómo vamos a enseñar de que viene el Rey de Gloria a establecer su reino en la tierra, siendo que el emperador es el gobernante de un vasto imperio y esto va a chocar con el emperador? Entonces empezaron a enseñar que el reino es un reino espiritual, que no va a haber un milenio literal. Y empezaron empezaron a dar forma a esa falsa doctrina. Y ahí nació el amilenialismo. El milenio lo está cumpliendo la Iglesia en forma espiritual. No va a haber un reino terrenal. Y ahí comenzó a tomar cuerpo todo esto. Es interesante todo esto que nos comenta, pastor, porque tenemos que de alguna manera aclarar que la postura de los mismos apóstoles era una postura premilenial. El mismo apóstol Pablo creía que él mismo sería parte del arrebatamiento. Él dice, y los que estemos vivos, esto está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, aunque entendemos que el dispensacionalismo algunos siglos después, no obstante, el premilenialismo es algo que está establecido en la escritura desde las enseñanzas del primer siglo. Hay todo un cuerpo de verdad, porque yo escucho decir muy seguido, a uno lastima los oídos escuchar cosas tan absurdas como, no, porque el dispensacionalismo es algo nuevo que no está en la Biblia. Bueno, no es, lo que está en la Biblia son los fundamentos de la verdad dispensacional. ¿Cómo definimos la verdad dispensacional? Israel y la Iglesia son dos grupos diferentes con promesas diferentes. Dios ha hecho un paréntesis en su trato con Israel y en medio de ese paréntesis está formando la Iglesia. Cuando la Iglesia sea completada, Dios se lleva a la Iglesia y comienza a tratar con Israel. Eso está en la Biblia, está regado, está en los pactos. Hay pactos que son incondicionales y eternos. El pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto inabrogable. O sea, las verdades que forman parte del dispensacionalismo están regadas en toda la Biblia, de que hay pactos incondicionales que no los puede cumplir la Iglesia, los puede cumplir solamente Israel. Todo eso lleva a la construcción de nuestra fe premilenial y del dispensacionalismo. Así es, pastor. Gracias por la respuesta. Y bueno, ahora hablando de este tema, la pregunta que surge, porque estamos ahora en un momento especial de la historia, sobre todo los últimos acontecimientos que se tienen con el conflicto entre Israel y Palestina, surge una pregunta para la iglesia. Y la pregunta es, Maranata, Cristo vuelve y por lo tanto, ¿estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia? ¿Y cuáles son las señales que preceden a ese muy evento? Cerca. El arrebatamiento es inminente porque vuelvo a mencionar, a citar el pasaje de 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 13, nos habla acerca de un gobierno mundial. Todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Muy bien. Tenemos una agenda globalista instalada en la escena mundial. Tenemos las Naciones Unidas que ya le han puesto fecha límite, aunque claro, ellos no le van a poner las fechas, no van a manejar la agenda profética, no. No sucederá, no será cuando ellos quieran, sino cuando Dios se los permita. Pero bueno, ellos han fijado una fecha, tope, el año 2030. Recordemos que previamente habían fijado la Agenda 2021. Antes de la Agenda 2030 existió tal cosa como la Agenda 2021. Llegó el año 2021 y el gobierno mundial único no pudo ser instaurado. Ahora lo han trasladado al año 2030, donde está claramente delineado todo el protocolo para establecer un gobierno mundial único. Estamos viendo cómo, a ver,
el acostumbramiento se empuja, se presiona para que la gente se vaya desacostumbrando al uso del efectivo y estar manejando dinero electrónico, prescindir del dinero físico. Pero además hay cosas, las Naciones Unidas, esto se puede constatar, han emitido un comunicado de que el mundo, las naciones, debemos estar preparadas, las naciones tienen que prepararse para un evento de una desaparición masiva. Esto está en las naciones, o sea, los incrédulos están creyendo, saben de que va a haber una desaparición masiva de millones de personas. Está en el sitio web de las Naciones Unidas esto, que las naciones se tienen que preparar para enfrentar un evento de la desaparición masiva de personas, de millones de personas. Eso está en el sitio web de las Naciones Unidas. Bueno, todo lo que está, la agenda LGTB, el Señor Jesucristo nos ha dejado en el sermón del Monte de los Olivos, el mensaje del Monte de los Olivos, de que el mundo se convertiría en una gigantesca Sodoma, y eso lo estamos viendo a través de la ideología de género, pero además la agenda globalista es una clara señal de que el arrebatamiento podría ser en cualquier momento. Además, todos somos conscientes de cómo se está agitando el tema de la agenda OVNI. De repente ahora hay senadores norteamericanos y de otros países que dan conferencias de prensa y hablan abiertamente acerca de que hay una amenaza extraterrestre. Bueno, ¿qué significa esto? Se están preparando para el día después de la desaparición de millones de personas. Por eso se empieza a hablar tanto del fenómeno OVNI. Esto no es casualidad. No, son como las piezas de un rompecabezas, uno las empieza a presentar y nos da la pauta de qué es lo que está sucediendo. Están preparando al mundo para el día, tener una explicación para el día después del arrebatamiento, donde millones de personas van a desaparecer y va a ser un día, muchos hablan el rapto secreto. No, ¿qué secreto? El secreto no va a tener nada. Va a ser un día trágico para el mundo, donde va a haber millones de accidentes en todo el mundo, en todo el planeta. Bueno, tienen que tener una explicación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un ataque alienígena, o se lo llevaron los alienígenas. Hay que estar atento a estas cosas. Y sí, son cosas que estamos viendo. Hay aquí en México, pastor, hay un, científico o investigador llamado Jaime Maussan, que hace poco presentó supuestos fósiles. Él no quiso como que asegurar que fuesen alienígenas, pero la intención de todo esto es precisamente llevar esta agenda. Pero hermanos que nos están escuchando, que están siguiendo este conversatorio, yo quiero que tengamos la seguridad de una cosa. Nuestra salvación en Cristo es segura. Todo esto de lo que estamos hablando no es para que tengamos miedo, un terror, un temor en cuanto a qué va a pasar de mí. Si somos de Cristo, tenemos la seguridad de la salvación y que nos iremos con el Señor. Y que incluso es probable que hoy estás escuchando la posición bíblica en cuanto a la escatología premilenial y probablemente digas, es que en mi iglesia he escuchado otras cosas. Bueno, puedes escuchar otras cosas, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y algo que nosotros tenemos que recordar es que hay verdades que están en las Escrituras que no podemos omitir. Y la primera de ellas es que Cristo vuelve, la segunda venida de Cristo. La siguiente es que Él va a establecer un reino. La siguiente es que estaremos con Él por la eternidad.
Pero sin embargo, no podemos omitir verdades como el establecimiento del reino milenial, que entendemos también que será el día 7, el cumplimiento de lo que Dios ha establecido en su palabra, para que finalmente el pacto incondicional con Abraham pueda tener su cumplimiento al tener su heredad en la posesión, en el lugar y en la tierra que Dios le prometió a su amigo Abraham. Así que, hermanos amados, tenemos que buscar la verdad, tenemos que ir a las escrituras y antes de creer lo que está fuera de la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra profética más segura. Estoy consciente de que existen grandes teólogos a lo largo de la historia. Personalmente, soteriológicamente, soy alguien que se considera reformado, pero no obstante, mi posición escatológica es premilenial, dispensacional, y no por eso dejo de ser reformado en cuanto a la predestinación, la elección, la soberanía, las solas, las doctrinas de la gracia, etcétera, etcétera. Hay que entender muy bien esto, hermanos, porque a veces nosotros mismos como cristianos nos canibalizamos y que diría el apóstol Pablo, mirad que no os consumáis entre vosotros. Entonces, hay verdades que tenemos que vivir, que tenemos que disfrutar, pero también no debemos vivir con temor ni confrontativamente en este sentido, porque las verdades de Dios están en la palabra. Y antes de que discutamos unos con otros, ¿qué dice la Biblia? Es que a mí me enseñaron, es que a mí me dijeron, es que yo leí no sé dónde. ¿Qué dice la Biblia? Y ahí debe estar nuestro fundamento. Amado pastor, ¿qué va a suceder con el conflicto actual entre Israel y Palestina? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene por delante? Aunque quizá diga, bueno, yo no sé exactamente qué va a suceder, pero de alguna manera, ¿hacia dónde va la situación? ¿Hacia dónde va dirigido esto? ¿Qué piensa usted? Bueno, hay algo muy, muy interesante. A fines del siglo XIX, el padre de la masonería norteamericana, Albert Pike, le escribe una carta a un masón, a Giuseppe Mazzini, un masón italiano. Esa carta fue, por eso la conocemos, porque fue interceptada por un cristiano que era oficial de la Marina canadiense y era parte del servicio de inteligencia, y él interceptó esta carta. En esta carta, Albert Pike delineaba lo siguiente, le decía a Giuseppe Mazzini que para traer el nuevo orden mundial hacía falta primeramente una revolución sangrienta en Rusia, lo cual sucedió, pero que también eran necesarias 3 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial estallaría en los Balcanes, y así fue. Y la Segunda Guerra Mundial tendría que ver con enfrentamientos entre el nacionalismo alemán y el sionismo judío, y así fue. Y que la tercera guerra que traería finalmente el nuevo orden mundial tendría lugar en el Medio Oriente. Conflicto entre árabes y judíos. Por supuesto que nosotros nos guiamos por la palabra profética, no por una carta de un masón hacia otro masón, pero esto es como una ventanita, una ventana que nos permite ver hacia dónde apunta. Por ejemplo, sabemos que hay una élite masónica que está gobernando Israel y que ellos lo que sucedió en estos días está probado, ha sido un hecho de falsa bandera. Falsa bandera, entiéndase, en que el ataque de los terroristas de Hamás, de esas bestias, solo pudo ser posible porque Israel lo permitió. No puede, o sea, hay testimonios que son tan claros y contundentes que nunca podía haberse producido algo así, por los controles que hay en ese lugar, en la frontera entre Israel y Gaza y Cisjordania. Muy bien. ¿En qué puede derivar esto? Puede derivar en una tercera guerra, contestando puntualmente la pregunta. Puede desembocar en una tercera guerra mundial, claramente. Wow.
puede desembocar en una tercera guerra mundial. Y yo creo que eso nos habla, o sea, no sabemos hasta dónde Dios va a permitir que esto escale. No lo sabemos eso. Eso es una incógnita, no lo sabemos. Pero sí podemos entender hacia dónde apuntan estas acciones, lo que ha querido hacer el gobierno israelí. Pastor Daniel, gracias por esto que aporta. Una pregunta. Considerando y pensando que estamos a 5 años prácticamente de que se cumplan los 80 años del establecimiento de Israel como nación, la pregunta es, ¿el anticristo ya está presente? El anticristo, sabemos que el espíritu del anticristo y muchos anticristos existen desde el primer siglo o existen desde el Génesis. Sin embargo, cuando estamos hablando del anticristo, es un personaje en especial en la historia que es pues levantado por parte de Satanás para cumplir un propósito específico dentro del soberano plan de Dios. Eso nos queda claro también. Entonces, la pregunta va dirigida así. ¿Cuándo usted cree bíblicamente que se manifestará el anticristo y cuál será su misión que este hombre tendrá dentro del plan de Dios para la semana 70 o el periodo de tribulación, que entendemos que es 7 años, pero dividido en 3 años y medio? Explíquenos un poco al respecto, por favor. Bueno, en principio, la Biblia nos da evidencias de que nosotros no vamos a presenciar la manifestación del anticristo. Porque hay un texto que es muy claro al respecto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hasta que la iglesia no sea quitada, el anticristo no se puede manifestar al mundo. ¿Qué rol cumple él en el propósito de Dios? Bueno, él será el misterio de la iniquidad, el cabal cumplimiento del misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Bueno, lo podemos deducir en base a lo que se nos revela en Primera de Timoteo, capítulo 3, referente al misterio de la piedad. Dice, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Ahora, el diablo, que siempre ha querido imitar las cosas de Dios, digamos que el misterio de la iniquidad es la imitación del misterio de la piedad, en donde el diablo le va a pasar todo su poder y autoridad a un hombre, a una persona. Entonces, ese es el rol que cumple, esa es la misión, el papel que cumplirá el anticristo dentro del propósito de Dios. La manifestación del misterio de la iniquidad. Él encarnará el misterio de la iniquidad. Wow. Y esto es algo impresionante. Y, pastor, ¿qué hay de cierto a la luz de las escrituras de que el personaje que será establecido pues dentro del plan de Dios como anticristo, que a la mitad del tiempo, en algún momento, él morirá, sufrirá una herida mortal y después resucitará al tercer día imitando, como dice usted, una imitación del misterio de la piedad? Correcto. Él resucitará, pero la pregunta es, ¿qué espíritu viene y toma ahora ese cuerpo que resucita, que es el que ahora persigue a los judíos en la gran tribulación, en lo que es la segunda parte de la semana 70? Bueno, hay eminentes escatólogos que afirman que es la bestia que sube del abismo. Eso está en Apocalipsis 17, la bestia que sube del abismo y que tomará el cuerpo del anticristo. Algunos escatólogos muy respetables
Dicen que puede ser, no sé, el espíritu de alguno de los Césares más perversos y despiadados que existieron. Nerón. Bueno, está en la grilla, Nerón, sí. Está en la grilla, Nerón, sí. Es tremendo todo esto porque el periodo es importante aclarar porque también todavía puede existir un poco la duda acerca de, pero ¿qué no acaso Dios puede permitir que la iglesia pase por la gran tribulación? Pero tenemos que recordar que la palabra profética más segura nos da evidencia de que hay registros como Enoc y Elías que fueron traspuestos, como registros como Noé, que también fue de alguna manera librado del juicio que vendría. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Yo me imagino por un momento, si Cristo ya pagó el precio, el rescate, padeció por nosotros y ahora su iglesia está haciendo, aunque con tribulaciones y pruebas y demás, en un mundo caído, donde Jesús oró que nos guardaran del mal, mas no que nos sacaran del mundo, tenemos que entender que la iglesia está en una posición donde el novio, que es Cristo, no me imagino al novio diciendo, bueno, voy a permitir que sea zarandeada y golpeada mi esposa y después ya la traigo a las bodas, ¿verdad? Sería una escena un tanto contradictoria. Hay mucho para decir al respecto. Hay mucho que decir al respecto, pero, sí, pero hay pastor, muchísimo que decir. perdón, Pastor si me permite comentar esto. Y la otra pregunta sería, si son 3 años y medio, donde hay persecución al pueblo de Dios, en este caso durante la tribulación a Israel, la pregunta sería la siguiente: si los gentiles o aquellos que hayan sido convertidos durante la tribulación pagaron con sus vidas, fueron decapitados y fueron llevados a la presencia de Dios, si los judíos que estén vivos, los 144,000 como remanentes escogidos por Dios, serán sustentados por Dios en el desierto, y todo aquel que no se dejó marcar o sellar con la marca de la bestia tiene que morir, mi pregunta sería, ¿qué iglesia habría que arrebatar al final de la tribulación? Ya no habría iglesia que arrebatar porque esta ya fue decapitada, ya hubiesen estado muertos. Y si por el otro lado dicen, oh no, pero es que es a la iglesia la que Dios sustenta en el desierto, entonces caeríamos en la doctrina del reemplazo, el reemplacismo. Y estaría que la iglesia es Israel, y eso es un error. Adelante, pastor. Vamos por parte. Supongamos que la iglesia tiene que estar en la gran tribulación, lo cual ya explicamos el tema que es una extensión del pacto condicional de la ley, ya no hay gracia, hay un trono de juicio, muy bien. Pero supongamos que la iglesia tiene que estar acá en la tierra, llega al final, viene el Señor y somos transformados, pero todo creyente tiene que ser transformado con cuerpos glorificados. ¿Y quién va a habitar el milenio con cuerpos naturales entonces? Claro. Y generalmente se usan argumentos de este tipo. No, pero alguien una vez me dijo, pero ¿acaso Esteban no fue mártir, el primer mártir y tantos que le siguieron? Entonces yo le pregunté, a quien me dijo eso, yo le pregunté lo siguiente. ¿Las piedras a Esteban se las tiró Dios? No, por supuesto, quienes arrojaron las piedras a Esteban eran personas de este mundo bajo la influencia demoníaca, ¿verdad? Sí, me dice esta persona. Pues bien, en la gran tribulación las piedras las va a arrojar Dios directamente. En el mundo tendréis aflicción. No, pero si todos sufrieron nuestros hermanos que fueron al circo de Roma, no sé, cientos de miles de nuestros hermanos fueron devorados por las bestias y tuvieron que pasar. ¿Por qué nosotros no vamos a pasar por el sufrimiento de la tribulación? ¿Por qué? Porque el sufrimiento de nuestros hermanos a lo largo de la historia tuvo que ver con las aflicciones de este mundo, de las cuales el Señor jamás prometió liberarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero las aflicciones, el sufrimiento de la gran tribulación
tiene que ver con la ira de Dios. Pequeña diferencia. Y la Biblia dice que Él no nos ha puesto para ira. En la gran tribulación, la fuente del sufrimiento, la fuente de esa tribulación es la ira de Dios. Y quiero desmontar otra falsedad. Lo de la preira. No, porque la iglesia va a estar en la primera mitad, porque el día del Señor, la ira de Dios comenzará a partir de las copas de ira. No. Eso es falso. Eso no se sustenta, porque los sellos, lo que va a suceder con los sellos, tiene que ver con la ira de Dios. Amén. El hambre, las pestes, las muertes, todo tiene que ver con la ira de Dios. Entonces, la ira de Dios comienza, no hay una preira, no. La ira de Dios comienza desde el primer día de la semana 70. Amén, pastor, amén. Además, claramente hay dos grupos diferentes con promesas diferentes. Apocalipsis 3:10 dice: yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mundo entero. Sobre el mundo entero. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice que al anticristo, a la bestia, se le concede, se le permite hacer guerra a los santos y vencerlos. Y entonces, y la promesa de Apocalipsis capítulo 13, capítulo 3, versículo 10. Claro, no tendrían sentido. Pero aquí dice que los santos son vencidos. Y entonces la promesa de guardarlos de la hora de la prueba no se está cumpliendo. No, son dos grupos diferentes con promesas diferentes. Los de Apocalipsis 3:10 son los de la iglesia. Amén. Los de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 son los santos de la tribulación. Dos grupos diferentes con promesas diferentes. Amén. Y creo que esto nos daría para después otro Zoom, para hablar los juicios, la resurrección y todos estos eventos por venir. Sin embargo, el tiempo nos está ganando, así que vamos hacia las dos últimas preguntas, pastor. Muy agradecidos con usted por su tiempo y todos los hermanos que nos están siguiendo. Y bueno, la penúltima pregunta que tenemos en esta noche es: ¿qué depara el futuro? ¿Qué viene por delante? ¿Y qué sucederá con la iglesia? Aunque ya entendimos todo este consenso, ¿en qué podemos descansar? Ya nos habló usted de que no nos escogió Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ya nos dijo que el evento profético por venir es el arrebatamiento y es inminente. Podría ser en este instante, hoy en la noche, mañana por la mañana, en un año o dos. Pero en cualquier momento puede suceder y que no hay señales para eso. Será inminente. Y una vez que suceda, sí habrá señales, porque será evidente la remoción, el paso, ¿verdad? Del arrebatamiento de la iglesia de sobre la tierra. Pero, ¿qué depara para el futuro? ¿Qué está pasando hacia los hermanos que nos están viendo ahora, que quizá no tenían toda esta comprensión de la escatología bíblica y tenían la angustia en su corazón de qué va a suceder, qué va a pasar? ¿Habrá alimento, habrá economía, habrá... ¿Qué va a suceder mientras la iglesia siga aquí? Hay algo muy consolador. Es algo que podemos inferir, deducir. O sea, la pregunta puntual es: de acá al rapto, ¿en qué nos puede afectar? ¿Qué puede acontecer? De acá al arrebatamiento. Bueno, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros, para que andemos en ellas. Pues, hermano en Cristo, querido hermano, tienes que tener la plena certidumbre de que Dios tiene obras para tu vida. Dios ha preparado obras para tu vida y que nada, absolutamente nada, puede impedir la concreción de esas obras. La logística de Dios es perfecta. La iglesia se la compara con un ejército. Se nos compara con soldados. Somos soldados de Jesucristo.
pues pertenecemos a un ejército que tiene la logística más perfecta, que no puede fallar. Pueden venir situaciones difíciles, pero tenemos la gozosa certidumbre de que nada, absolutamente nada, puede impedir que hagamos aquello que Dios tiene para nuestras vidas, ha designado para nuestras vidas. Nada, nada puede impedir que hagamos esas obras. Gloria al Señor. Y podemos descansar en eso porque Dios es fiel, sus promesas son sí y amén en Cristo, y podemos tener la seguridad de que todo lo que Dios ha prometido para nosotros se va a cumplir. Estamos seguros en Él y que ni la muerte nos puede apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pastor, para cerrar este conversatorio, tengo una última pregunta para usted y que sé que para los hermanos que están siguiendo desde un principio, gracias hermanos, tenemos ya un poquito más de hora y media con este tiempo, pero gracias por su disposición. ¿Cómo pasó el tiempo? El tiempo vuela, pastor, el tiempo parece que fueron minutos. Y bueno, la última pregunta que tengo para usted, para concluir este tiempo, es ¿cómo será el evento de la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino milenial? Los acontecimientos que rodean estos eventos, ¿cómo serán, pastor? Bueno, la Biblia nos habla que al final de la semana 70 va a haber dos grupos de naciones, los reyes de Oriente y el rey del Norte. Se van a unir, los reyes de Oriente podemos deducir, porque se habla de un ejército de 200 millones de combatientes. Obviamente China es el único país que puede reunir esa cantidad. China con algunas otras naciones, Norcorea y bueno. Y el rey del norte, que podría llegar a ser Rusia. Bueno, se van a unir para desafiar al anticristo. Se juntarán en el Valle de Megido, en un abierto desafío al anticristo. Ahí millones de soldados desafiando al anticristo. En ese momento desciende el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos y viene con sus santos, según Zacarías capítulo 14, con sus santos, con la iglesia. No viene por los santos, sino con sus santos. Muy bien, el Señor Jesucristo obviamente exige que depongan y que le entreguen todo el poder y la autoridad, pero dice que se airaron las naciones contra el Cordero y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahí tendrá lugar la famosa guerra de Armagedón. O sea, los que se van a pelear se unen, hay una guerra que dura muy poquito tiempo, no sé, minutos. En minutos se define el resultado. La bestia es apresada, junto con el falso profeta, son arrojados al lago de fuego. Inmediatamente comienza el juicio de las naciones, donde todos los que estén con vida son llevados ante el Rey de Gloria. Tienen que comparecer ante el Rey de Gloria. Ahí serán separadas las ovejas de los cabritos. Las ovejas no son los cristianos. Los cristianos obviamente no van a estar en ese juicio. Los cristianos comparecen en el tribunal de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento. Muy bien. Todos los que estén con vida son llevados ante el Rey de Gloria. Y bueno, ahí los cabritos son aquellos que obviamente no han creído en el mensaje de los 144.000, se han marcado, y las ovejas son aquellos que han creído, pero han podido eludir la persecución del anticristo. Son aquellos que dicen, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tuve frío me vestisteis, cuando estuve preso me vi. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños,
a mí me lo hicisteis. Está hablando de los 144. No es que la salvación va a ser por obras en la gran tribulación, no. La fe en el mensaje del Evangelio del Reino que van a predicar los 144.000 va a llevar a ciertas personas a hacer ciertas cosas, lo cual es una evidencia de la fe viva de esas personas, porque son los escogidos de la tribulación. Y ellos entrarán al reino milenial con sus cuerpos naturales. Se establecerá el reino milenial. Podemos proyectarnos un poquito más en el tiempo. Se establece el reino milenial, toda la tierra es llena de la gloria de Dios, aún la naturaleza de los animales es cambiada, es quitada la agresividad del reino animal. No va a haber, es un reino donde no va a existir la desigualdad, no va a existir la miseria, la explotación, la injusticia. No, toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Dios gobernará con justicia. Ahora bien, la Biblia dice que al final del milenio el diablo es soltado, porque cuando comienza el milenio el diablo es confinado en el abismo. Ese es el registro de que Satanás está atado, pero eso vendrá. Claro, bueno, no, hay quienes enseñan que ahora está atado. No, es muy claro, está muy claro que no está atado. Va a ser atado ni bien viene el Señor Jesucristo. El diablo es atado, es confinado en el abismo, tiene su desarrollo, tiene su lugar en el reino milenial, y al final del milenio el diablo es desatado por un breve periodo de tiempo. Dice que sale a engañar a las naciones. Claro, tengamos en cuenta que todos tienen que tener su periodo de prueba. Y hay gente, millones de personas nacerán en el milenio. Serán los hijos de aquellos descendientes, nietos, bisabuelos, tendrán los descendientes de ellos, o mejor dicho, los originarios de ellos serán los que entraron con cuerpos naturales, las ovejas del juicio de las naciones, los que entraron con cuerpos naturales al milenio. Ahora, ellos no estarán expuestos a la tentación satánica porque el diablo estará confinado en el abismo. Entonces, para que ellos tengan su periodo de prueba, el diablo tiene que ser soltado por un breve lapso de tiempo. Y voy a decir algo importante acerca de esto, porque lo que sucederá, o sea, el milenio, podemos afirmar que será el testigo principal contra la maldad humana, contra el pecado del hombre, en el juicio del gran trono blanco. Porque el milenio tapará toda boca, desarmará todo argumento. ¿Por qué? Porque bajo las mejores condiciones, aún el hombre se rebelará contra Dios. Escogerá a Satanás antes que a Dios. Por eso podemos decir que el milenio será el testigo principal contra la maldad humana en el juicio del gran trono blanco. Toda boca se va a tener que cerrar. Si eliminamos el milenio, estamos quitando al testigo principal contra la maldad humana. Toda boca se cerrará. Porque bajo las condiciones más ideales, con las mejores condiciones, igual el hombre escogerá seguir a Satanás antes que a Dios. No cabe duda que la naturaleza caída del hombre, el pecado, ha hecho estos grandes estragos, esta separación, este alejamiento de Dios y nos destituye de su gloria, como lo enseña Romanos 3:23, y nos coloca en una posición miserable. Y en esa miseria espiritual, carente de principios y valores morales que agraden a Dios, es lo que lleva precisamente al hombre a tomar esa resolución, alejarse de Dios cada vez más. Por ahí se escucha de algunos teólogos en la historia que dicen,
cualquier ser humano no regenerado podría matar a Dios si pudiera acercarse a él. Es de alguna manera una expresión de la ira, el odio que hay contra Dios, porque incluso cuando habla del infierno será lloro y crujir de dientes. Está hablando de ese enojo, de esa ira, aún en el tormento y en el castigo de aquellos que están ahí y que saben que merecen estar ahí y aún así se enojan contra Dios, están airados contra Dios a pesar del castigo que están sufriendo. Y en Apocalipsis lo vemos, que durante la tribulación, que a pesar de lo que Dios está enviando como juicios, ni aún así se arrepienten de sus malas obras. Es un patrón Ni común. aún así se arrepintieron, ni dieron gloria a Dios, sino que adoraron a los demonios. Sí, está Así escrito. es, así es tremendo. Es tremenda la condición del corazón del hombre y pues hermanos que estamos escuchando todo esto, esto también nos debe llevar a movilizar nuestra fe en cuanto a la acción. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que tener compasión por las personas, tenemos sí que orar por el conflicto que está pasando, pero también hay elegidos de Dios del lado palestino, hermanos. No solamente se trata de Jerusalén, no solo se trata de Israel. Dios tiene pueblo en todas partes y tenemos que orar porque el Señor en su providencia lleve el evangelio, llegue la palabra de Dios para que sus oídos sean abiertos. Así, Amén. y así la fe venga por el oír y el oír por la palabra de Dios y puedan venir al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Porque ese es el mensaje del evangelio que predicamos hoy, que la gente crea en la obra de Cristo, que crea en la sustitución en la cruz, cómo Él murió por nuestros pecados para darnos la vida eterna y cómo Él fue entregado voluntariamente, porque Él lo hizo de su propio deseo y anhelo, aunque recibió el mandamiento de su Padre, no obstante de Él mismo puso su vida por el rescate nuestro. Y el amor que Dios tiene por su iglesia es un amor eterno. Dios nos ama como ama a Cristo. Dios nos ama de esa manera y va a cuidarnos y va a preservarnos hasta el final. Es la seguridad que tenemos en el Señor, ¿verdad, Pastor Daniel? Que el Señor nos preservará y nos presentará delante de Él sin mancha y sin arruga por causa de los méritos de Cristo y no por ninguna obra o mérito obtenido por nosotros. Amén. Es el propósito soberano de Dios que nos ha dado vida. Y sí, tenemos que predicar porque a Dios le agradó salvar al perdido por la locura de la predicación. Sabemos que tenemos un mensaje que para el que se pierde es locura, pero para aquellos que son llamados es poder de Dios. Entonces, no sabemos quiénes son los elegidos, pero sabemos que tenemos que predicar y que hay escogidos en todos lados. En todos lados, todo pueblo, nación y lengua, de toda raza. Ahí se aplica lo de que Dios no hace acepción de personas. Lo dijo, de hecho, lo dijo Pedro en la casa de Cornelio. Siendo él judío, le dice a los gentiles que estaban escuchándolo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. No, por supuesto, Dios tiene escogidos en todas las etnias. Claro que sí. Y nosotros simplemente, bueno, eso nos da gozo, porque sabemos que tenemos un mensaje, que hay escogidos de Dios, que cuando lo escuchen van a resucitar espiritualmente. Amén. Porque Dios los va a regenerar, los va a resucitar. Amén. Usando la palabra como instrumentalidad. Así es, el poder está en la semilla y no en el sembrador, así que tenemos que ser fieles a la predicación de la palabra. Claro. Gloria. Claro. Pues pastor, yo creo que no existe tal cosa el cristiano que no comparta el amor del Espíritu Santo nos constriña a predicar, a compartir, sabiendo que hay gente, hay muertos espirituales, gente a nuestro alrededor que va rumbo a la condenación. Eso nos impulsa a compartir la fe. Y nos fue encargado el ministerio de la reconciliación. Nos fue encargado el ministerio. Y hay algo que es tremendo. Dice que nos ha dado, somos embajadores en nombre de Cristo. Nos ha dado el ministerio, eso está en 2 Corintios capítulo 5. Somos embajadores en nombre de Cristo. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y es como, así literalmente lo dice, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados con Dios.
Amén. reconciliados con Dios. Amén, Bueno, amén. Charles Spurgeon dijo, si tú no tienes un anhelo o un deseo porque otros sean salvos, es muy probable que tú tampoco seas salvo. sí, sí, comparto eso. Es una fuerte Amén. declaración, fuerte declaración. Es fuerte, pero bueno, está hablando de una realidad Así bíblica. es. Así es. Y pastor, bueno, yo creo que si seguimos así, vamos a pasar toda la noche. Y bueno, mañana es Día del Señor y tenemos que prepararnos, pero pastor, quiero agradecerle a nombre del Ministerio de Comunidad Cristiana Sendas Antiguas, a usted por su tiempo, por su familia, que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, les dé salud, les siga dando de nuevo para cumplir con el ministerio que Dios le ha dado allá ya por cerca de 40 años en Argentina, de proclamar la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido personalmente por su vida, su amistad, que como hemos dicho ya por cerca de 10 años, 11 años la hemos tenido, si no es que un poco más, pero gracias a Dios que nos ha permitido, aunque Yo sea a la hace 15 distancia. años, Pastor Luis, yo hace 15 años que estoy en Facebook y no sé Wow. si no son 15, serán 14 años. 14 o 15 años entonces. Y yo soy el agradecido, Pastor Luis, yo soy el agradecido porque esto para mí, y bueno, es una oportunidad de poder contactarme y llegar a muchos de mis contactos que tal vez hace años que siguen mis publicaciones. Y bueno, yo soy el agradecido porque esto para mí ha sido una tremenda bendición. Pues gloria al Increíble. Señor, pastor, gracias por aceptar la invitación y esperemos que no sea la última, sino que pronto podamos retomar estos temas, como lo hablamos, los juicios, la resurrección, todos estos eventos que, aunque Sí. hoy se abordaron brevemente, pero son temas muy importantes también. De acuerdo, cuente con este servidor. Gracias, pastor. Así que ya lo estamos comprometiendo con todos nuestros hermanos que nos están viendo. Estuvieron cerca de 100 personas durante toda la conexión, gracias a Dios. Hermanos, gracias por estar hoy con nosotros durante este tiempo. El Señor les bendiga grandemente y de verdad les amamos. Todo lo que hemos hablado, hemos tratado de sustentarlo bíblicamente, exponer con la palabra del Señor, que es la única que tiene autoridad. Y al final, mis amados hermanos, no olvidemos una cosa, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad está en Cristo, en su palabra, en Él. Pero todo aquel que habla verdad, todo aquel que predica verdad, permanece en la verdad. Y por lo tanto, si hemos hablado las verdades de la palabra de Dios, nos corresponde a todos atender a estas verdades, vivir conforme a esas verdades y hablar y proclamar también estas verdades, porque Cristo vuelve pronto. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y que les conceda un buen descanso y una preparación gloriosa para el día de mañana, primer día de la semana, para que juntos, reunidos, adoremos al Señor Jesucristo en nuestras iglesias locales. Muy buenas noches para todos. Pastor Daniel, buenas noches allá en Argentina. Que descanse y gracias por todo. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pastor Luis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, pastor. Un fuerte abrazo a todos los hermanos. Hay nostalgia en mi corazón por esta despedida. Teníamos una charla preciosa, pero bueno, también entendemos las cuestiones de tiempo y gracias de verdad por todo. Que el Señor lo bendiga grandemente y gracia y paz para todos, hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto.